Te queremos invitar a ver este capítulo donde conversaremos con Victoria Gasmuri de Corporación Cultiva sobre los beneficios de los árboles nativos para el planeta. Hace pocos días se celebró el Día de la Biodiversidad. Sin embargo, hay estudios que dicen que el bosque nativo de Chile ha perdido cerca de un 83% de su vegetación original desde la colonización. Esto nos sitúa como el país con la mayor deforestación en América Latina. Chile es un país muy biodiverso y con un alto grado de endemismo, lo que hace que estas cifras sean realmente preocupantes. Se sabe que la deforestación está estrechamente relacionada con la crisis climática que vivimos actualmente. Y además, esto significa la pérdida de ambientes y hábitat para un sinnúmero de especies de flora y fauna, tanto silvestres como nativas de nuestro país. Hola Felipe. Hola Victoria, ahí sí te vemos. ¿Cómo estás? Ahí sí. Bien, bien. Feliz con este día tan primaveral. Qué bueno. Bueno, Hace calorcito, está sí. rico. Bueno, Victoria, quisiéramos darte la bienvenida a este programa en vivo que realizamos de martes a viernes a las 12 del día, y a nombre de nuestra alcaldesa Carolina Leitao, agradecerte la participación tuya, bueno, y de Corporación Cultiva, además de saludar también a todos los que nos están siguiendo en este momento. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Victoria, partamos entonces con la conversación, más que nada, que vamos a tener el día de hoy. Para los que no conocen Corporación Cultiva y no conocen lo que ustedes hacen, ¿qué les Te podríamos cuento. contar? A ver, Cultiva es una ONG, una corporación sin fin de lucro que nació hace 20 años ya. Este año estamos cumpliendo 20 años. Nace de una manera muy orgánica, muy chiquitita, con la acción puntual de un profesor con su grupo de alumnos que los lleva a reforestar la precordillera de Santiago para poder ser un aporte a la descontaminación de Santiago. Hace 20 años atrás, ese era un tema muy álgido y este profesor entonces hace esa acción para involucrar a los jóvenes en la solución de estas problemáticas medioambientales. Pero eso fue agarrando vuelo, fue creciendo, otros cursos se incorporaron, otros colegios se incorporaron, y finalmente se constituye Cultiva como una ONG con el propósito de generar conciencia medioambiental, educación medioambiental en jóvenes. También después empieza a involucrar a las empresas con los voluntariados corporativos, y siempre con el foco puesto en la reforestación de bosque nativo como una herramienta para concientizar, educar y poder llevar estas temáticas al día a día de las personas. Hoy día Cultiva es una organización donde ya han pasado más de 30.000 voluntarios haciendo reforestaciones participativas, y con un modelo bien innovador en donde se reciben donaciones de empresas o de grupos que quieren aportar, hacer un voluntariado corporativo, y siempre esos programas involucran también generar un programa educativo para algún colegio que lo requiere. Entonces ha sido un modelo bien exitoso. Ya se han reforestado bajo distintos modelos más de 200 hectáreas y han participado más de 30.000 voluntarios. Entonces, nada, felices. También, bueno, esto hace 20 años, y desde el año 2010 en adelante también se crea una empresa, porque se ve la oportunidad de generar el servicio de reforestación cuando es necesario cumplir con la normativa legal, la ley de protección de bosque nativo que tenemos acá en Chile, en donde se exige a los proyectos tener que reforestar cuando afectan bosque nativo, y entonces se crea esta empresa, que es una empresa certificada B, que eso habla de altos estándares en prácticas laborales, en transparencia, en cuidado del medio ambiente, etcétera. Es una empresa social, en donde entonces toda esa actividad que realiza la empresa también ayuda al financiamiento de los programas socioambientales de la ONG. Eso Vic- es Cultiva. Vic- Muchas gracias. Victoria, ustedes parten, ¿cierto? Como tú comentabas aquí en la historia, pensando en el fondo en la contaminación atmosférica de Santiago, Sí. que es uno de los efectos, ¿cierto?, que vemos más latentes, sobre todo aquí en esta región, de lo que es la actual crisis climática, que luego actual, pero es algo que venimos arrastrando hace muchos años, que se viene hablando de cambio climático, crisis climática y diferentes términos, pero que es finalmente
el mismo fenómeno. ¿Por qué ustedes deciden abordar esto o tratar de enfrentarlo o de contribuir a través de lo que es la reforestación con especies nativas? Y ahí a ver si claro. podemos hablar un poco más de cuál es el problema que tenemos actualmente en Chile y en el mundo respecto a la pérdida en el fondo de bosques nativos y de la deforestación en general. Sí, perfecto. Claro, hace 20 años la problemática era muy puntual, muy regional de lo que estaba ocurriendo con la contaminación en Santiago, pero eso hoy día ha mutado, ¿no? Hoy día ya hay una conciencia global de la crisis climática en la cual nos encontramos como humanidad, tanto en Chile como en el mundo, y claro, y hay muchísimos estudios, en eso ya hay un consenso mundial científico, en donde se plantea que una de las principales causas de esta crisis climática en la cual estamos hoy día viviendo es la deforestación. Y la deforestación por distintas razones. Se deforesta principalmente para liberar espacio para generar alimentos y generar una agroindustria que también es muy contaminante, muy nociva en la manera en la que lo hemos desarrollado. Por lo tanto, ahí se despeja bosque para poder generar esa actividad económica. Por otro lado, se despeja bosque para también cultivar ganado. O sea, también la industria alimentaria cárnica ha sido uno de los principales deforestadores del planeta. También por el desarrollo urbano inmobiliario. O sea, la verdad es que al final lo que vamos encontrando es que el modelo, el sistema de desarrollo humano que hemos tenido en la modernidad lleva en sí mismo la deforestación para continuar con las actividades que hemos establecido en esta economía y en cómo se ha entendido el crecimiento y el desarrollo de las distintas economías en los distintos países. Y lamentablemente ahí hemos seguido un modelo que es absolutamente extractivista, en donde hemos puesto a la naturaleza como un recurso más, lo hemos puesto como fuera de nosotros y es algo como que está ahí para que nosotros lo tomemos y saquemos provecho económico. Y ese concepto es lo que hoy día está completamente en crisis, porque es lo que nos ha llevado hoy día a tener la crisis climática que tenemos, a un calentamiento global que, si no somos capaces de revertirlo en el corto plazo, en un par de años, si no somos capaces de frenarlo, tenemos una situación futura del 2050 en adelante, en donde de frente es incompatible la vida humana en el planeta. Entonces es de un nivel de gravedad, digamos, que impacta, que si bien el 2019, el 2018, los jóvenes, los movimientos de jóvenes hablando y exigiendo medidas concretas por la crisis climática, logró que esta temática estuviera en las agendas públicas, estuviera en la conversación de los gobiernos, de los políticos y de los que toman las decisiones a nivel global, falta mucho por hacer. O sea, ahí es fundamental el tema de la descarbonización y puntualmente el tema de la deforestación es fundamental y por supuesto la reforestación nativa en las distintas latitudes del mundo surge como una de las grandes soluciones, como mecanismo de solución para poder combatir la crisis climática. Oye, eso está demostrado. Victoria, cuando partíamos un poco esta transmisión, yo comentaba ahí una cifra que a mí me llamó mucho la atención cuando la vi, que decía que el bosque nativo de Chile ha perdido cerca del 83% de su vegetación desde la colonización, lo que en el fondo lo sitúa en el bosque más deforestado de América Latina. Muchas veces nosotros nos asombramos, ¿cierto?, cuando... Qué rico escuchar el gallo canta. Sí. Mi gallo un poco desubicado, canta unas horas que son insólitas. Ajustarle el horario. Sí. Bueno, como decía, muchas veces nosotros nos asombramos, ¿cierto?, con la deforestación del Amazonas y vemos muchas campañas también que se preocupan de esto a nivel internacional y también en Chile. Pero al parecer somos poco conscientes de la riqueza de los bosques que tenemos en nuestro país, siendo, bueno, considerado sobre todo el bosque esclerófilo de la zona central, uno de los hotspots de biodiversidad a nivel mundial. Y yo creo que muchas de las personas no lo conocen, no saben la riqueza que hay acá. ¿Qué podrías tú comentarnos al respecto de eso? Eso es súper interesante porque en la zona central de Chile tenemos un tipo de bosque que se llama esclerófilo, donde podemos encontrar algo que es muy cercano a nosotros, ¿no es cierto? El litre, el quillay, el boldo, el peumo, el maitén, árboles que vemos aquí en la precordillera, acá mismo de Peñalolén.
y lo tenemos tan cerquita y no sabemos que en realidad la importancia y el valor de biodiversidad que tiene, porque, como bien tú decías, este es un hotspot a nivel mundial. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que estas especies solo se dan en esta región y en un par más, que es donde el clima es similar, pero es muy poquito. O sea, solo se da acá y en ninguna otra parte del mundo. Entonces, eso tiene una riqueza y un valor de preservar que es fundamental, y que claramente al estar acá en la zona central de Chile, donde es una zona que está altamente estresada por el crecimiento urbano, es un tipo de bosque que ha sufrido mucha deforestación. Desde la época de la colonia, si uno se imagina lo que era la zona central de Chile, todo esto era bosque, el valle era bosque, el cerro de Renca, que hoy día lo vemos desprovisto, era bosque de este tipo de bosque, bosque nativo, con quillayes, con litres, con peumos, con espinos. Entonces, bueno, y se desarrolló en un principio de la colonia generar la energía a través de la leña. Ese fue el principal devastador del bosque nativo de la zona central de Chile y en el sur también, leña, en un principio. Entonces, claro, lograr o intentar recuperar, regenerar los ecosistemas, para tratar de ir buscando, acercarnos a esa composición de biodiversidad original, es un poquito lo que hemos ido tratando de hacer. Es una labor, o sea, hay que ser realistas. No vamos a poder volver a lo que era originalmente un bosque nativo en ninguna parte del mundo, pero sí ayudar a la naturaleza a regenerar estos espacios que hoy día son de interés ecológico. Por suerte acá en la región metropolitana tenemos una precordillera de la tremenda cordillera que tenemos acá. Hay todo un sector que está medianamente siendo resguardado, cuidado. Hay algunos parques municipales, hay algunos parques privados, pero está sufriendo sí la presión fuerte del rubro inmobiliario que quiere seguir avanzando hacia arriba. Y en la zona sur de Chile, ahí el fenómeno ha sido un poquito distinto. Ahí lo que primó tuvo que ver con el desarrollo de la industria maderera, donde en un principio, esta es una política que surge en un contexto hace 40 años, como para promover la recuperación de los suelos de la cordillera de la costa, que estaban muy desgastados, donde ya no podía plantarse ni sembrar nada, y que entonces podía sonar como una buena alternativa reforestar, y se establecen ciertas políticas, ciertas subvenciones para promover esta reforestación, pero esa política se utilizó muy fuertemente para instalar una industria forestal de pinos, de eucaliptus, e incluso no solo en esas zonas de recuperación, sino que también yendo a eliminar bosque nativo para tener espacios disponibles para hacer el desarrollo de esta industria. Hoy día, claro, el desarrollo de la industria forestal es un muy importante ingreso económico para el país, es una de las industrias, digamos, que hace su aporte. Sin embargo, claramente ahí nos quedamos súper atrasados en desarrollar modelos de maneras de hacerlo, de manera de no generar estos monocultivos eternos, que nosotros le llamamos desiertos verdes, donde solo crece el pino y nada más, porque en el monocultivo tenemos un problema en general, en el monocultivo de cualquier cosa, el monocultivo de lechugas también es un problema. Se requiere la biodiversidad, es necesaria para un equilibrio de los ecosistemas. Por algo, o sea, es súper importante mirar la naturaleza, en cómo funciona la naturaleza, y replicar esos modelos para poder generar modelos económicos de desarrollo productivo que sean mucho más equilibrados, que sean mucho más sanos. Y bueno, y eso es lo que nos ha ido pasando. O sea, podría no parar y seguir hablando, pero efectivamente recuperar la biodiversidad, tratar de recuperar y regenerar espacios con flora y fauna nativa es fundamental. Si no, nos estamos quedando desérticos, sí, literalmente. Mira, en relación a eso mismo, yo veía algunas cifras cuando estaba buscando para la entrevista, y claro, hay algunos datos que si uno los ve a la pasada, parece que Chile va bien encaminado en cuanto a reforestación, a aumento de las coberturas de los bosques, pero cuando uno hace como doble clic ahí, se da cuenta que gran parte de estos datos están relacionados con la industria forestal. Tal y ahí cual, hay algo sí. que tú comentaste, la importancia de la biodiversidad. Yo sé que es un concepto medio abstracto, sobre todo para la gente que no está relacionado con esto, y puede decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre plantar un bosque solo de pinos
a plantar un bosque con una con, diversidad de especies? ¿Cuál es el beneficio, en el fondo, si son claro, árboles igual o si finalmente si hay ovejas o si hay conejo o si hay huiña y cururo? No, no, no influye, ¿cuál es la claro, diferencia? Sí. por qué debiéramos buscar o preservar nuestra biodiversidad? Y ahí, a ver, quizás te meto un poco en aprieto, pero yo he escuchado No, también una relación, la relación en el fondo entre la biodiversidad y actualmente la pandemia que tenemos con respecto al de COVID-19 todas maneras. y cómo también esta pérdida de biodiversidad podría propiciar eh, nuevas pandemias hacia adelante. Tal cual. Mira, en el fondo es súper importante aclarar eso. ¿Por qué la biodiversidad? Porque no es solo por ser como majadero y tomar como una bandera de lucha, no. Tiene que ver con el equilibrio. En un sistema, un ecosistema de cualquier tipo que un investigador, un científico lo mire, lo analice, ve en ese ecosistema su equilibrio que se basa en la biodiversidad. Cada componente de un ecosistema cumple una función. No está ahí porque sí, cumple una función dentro de este círculo virtuoso de vida que es un ecosistema en sí mismo. Los árboles altos cumplen una función, el sotobosque, que son las hierbas o las plantas, arbustos que crecen más bajo, cumplen otra función para que en equilibrio todo permite entonces que también exista la fauna, que ahí tiene que haber, que existan incluso los hongos que tienen que existir para generar las interrelaciones entre las especies, que existan los pájaros que muchas veces van a ser los encargados de trasladar semillas desde los frutos que comen en los árboles, las abejas que son las encargadas de polinizar, o sea, es todo un sistema natural inteligente, es una tremenda tecnología inteligente en sí mismo que hace que la vida exista, que la vida sea posible, que el circuito del agua sea posible, que la lluvia se genere y que esa misma lluvia se pueda permeabilizar hacia las capas subterráneas y que no exista, en el fondo, que haya una capa vegetal, ayuda a que el suelo, la materia vegetal del suelo, no se erosione y no se pierda y lleguemos a una capa mineral y se empieza a perder biodiversidad. Es todo un mundo que cuando se empieza a perder esa biodiversidad, ese equilibrio se pierde literalmente. Entonces, la diferencia entre un bosque nativo que uno puede ver acá en la zona central cuando se adentra hacia la cordillera o que tú puedes ver en los parques nacionales en el sur, la diferencia entre eso que está vivo, que suena, que tú escuchas todos los animalitos, que hay son miles de procesos que están ahí dentro ocurriendo, no tiene nada que ver con una plantación de pinos donde efectivamente tú no escuchas nada, no hay vida, no hay animalitos, es solo el pino, que además tiene todo un manejo productivo para que se pueda cosechar a la cantidad de años específicos, no hay nada que crezca abajo, solamente un tipo de hongos que efectivamente crecen debajo de los pinos por la acidez, etcétera. Pero además se genera que el suelo empieza a perder sus nutrientes. Al no haber una biodiversidad de materia orgánica de distinto tipo que cae en el suelo y que se regenera el suelo y que se genera ahí todo un proceso biológico, cuando tenemos una sola especie, ese suelo empieza a perder sus nutrientes. Entonces, la importancia de la biodiversidad tiene que ver con el sostén de la vida. No es arbitrario. No da lo mismo tener un campo gigantesco de un monocultivo, porque eso no va a dar vida. Solo va a producir ese producto del monocultivo, pero no está ayudando al circuito natural de la vida. Y eso, ¿cómo tiene que ver con la crisis sanitaria actual que estamos teniendo? Tiene mucho que ver porque, en definitiva, con la pérdida de biodiversidad, con el crecimiento, con la extensión de las urbes y también con nuestras prácticas alimentarias y con la manera en que como estamos produciendo nuestros alimentos, se ha perdido la biodiversidad y entonces estamos en una relación con la naturaleza y con los animales que no es una relación equilibrada, que no es una relación sana, y eso empieza a provocar este tipo de conexiones perversas o no deseables que tienen que ver con la generación de nuevos virus, de nuevas bacterias, de nuevas enfermedades que pueden ser transmitidas desde los animales hacia los humanos. Entonces, al final, tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con cómo hemos desarrollado y cuál es nuestro sistema de desarrollo humano que ha sido muy alejado de
un modelo natural, que podemos verlo en la naturaleza. No lo hemos hecho así, lo hemos hecho todo al contrario. Hemos sacado mayor productividad, mayor beneficio económico, versus tener modelos que sean mucho más equilibrados. Bueno, Victoria, ya hemos hablado como harto de la problemática, ¿cierto?, de la crisis, y ahora me gustaría, como ya para empezar la parte final de la entrevista y terminar con un ánimo más arriba, quizás Sí, hablar de la otra cara de esta moneda, ¿ya? De lo que se puede sí. hacer, de los beneficios que tiene, ¿cierto?, los bosques, los árboles, tanto para las personas como para el medio ambiente y para el ecosistema en general. Sí. Mira, yo creo que para irnos también por ese lado más positivo, ¿no? Y ver cuáles son los caminos que debiésemos tomar. Yo creo que claramente en la crisis actual que nos encontramos, que finalmente es una crisis humana, Ujú. tanto la crisis climática como esta crisis sanitaria por este virus, como la crisis económica en la cual estamos entrando, que va a ser muy dolorosa, sobre todo para los sectores más vulnerables de la sociedad. Toda esta crisis hoy día tenemos que ser capaces como humanidad de ver la oportunidad de transformación que esto nos pone enfrente, y creo, o por lo menos tengo la esperanza, que ese debiese ser el camino y que se está generando una mayor conciencia a todo nivel de que por ahí debiésemos andar. Entonces, en términos del desarrollo y el modelo económico, de cómo seguimos avanzando en la sociedad, creo que se están sentando las bases de una mayor conciencia. Hoy día las empresas, los emprendimientos, el quehacer económico y toda la energía que mueve ese mundo, de alguna manera está tomando más conciencia. Hoy día hay una preocupación, por ejemplo, por medir las huellas ecológicas de un proceso productivo X. Las empresas hoy día están queriendo decir, bueno, a ver, y si calculo cuánta CO2 emito mi proceso, ¿puedo neutralizarlo? ¿Puedo compensarlo? Y es ahí donde la reforestación de bosque nativo es una alternativa maravillosa, porque por un lado te permite compensar huella de carbono. O sea, y eso incluso lo podemos hacer como ciudadanos. Yo puedo, hoy día es muy fácil calcular, según mi estilo de vida, cuánto carbono emite mi estilo de vida, y esto significa cuántos árboles puedo plantar al año para poder compensar esa emisión de carbono. Ese es un primer paso que es muy fácil, que se puede hacer tanto a nivel individual como a nivel organizacional. Un colegio puede compensar su huella de carbono, o una gran industria también lo puede hacer. Y ahí la reforestación surge como una alternativa muy viable. Hay que estar dispuestos a poner plata, hay que estar dispuestos a pagarlo, porque eso obvio que tiene un costo. Ir, plantar, hacer el hoyo, poner la plantita, regarla, sobre todo acá en Chile, que no tenemos un clima como el de Brasil, donde tú tiras una semillita y el árbol va a salir solo. Acá hay que plantarlo, regarlo, cuidarlo. Hay que estar dispuestos a poner plata, pero finalmente es una inversión a largo plazo en donde tenemos que proyectar de regenerar nuestra naturaleza, y eso finalmente va a retribuir solo en cosas positivas. Entonces, claro, ahí hay como el llamado y cuál es la enseñanza o el aprendizaje que tenemos que tener de esta crisis, de la crisis también climática, es que tenemos que cambiar el estilo, tenemos que cambiar las medidas, y lo podemos hacer, tanto a nivel individual como a nivel más global de empresas o de organizaciones. Y la reforestación, por supuesto, que esa es una de las grandes medidas. Se está haciendo en todo el mundo, se está haciendo en África. Hay un proyecto maravilloso que es un cordón pero gigantesco que atraviesa todo el continente de barrera verde para poder detener la desertificación. Lo mismo podría ocurrir acá en Chile. Nosotros vemos cómo el desierto viene avanzando por la zona central. La zona norte de Santiago ya es una zona desértica. Y si vamos poniendo barreras de bosque plantado, se detiene. Se baja la temperatura, retiene mayor humedad. Entonces, es efectivo, es una tecnología efectiva, plantar árboles. Es muy distinto, o incluso si lo llevamos a una escala más chiquitita, cuando tú ves acá en Santiago que tenemos un montón de comunas en donde el metro cuadrado de área verde por habitante es bajísimo, Ujú. la calidad de vida de esas personas, si somos capaces de un terreno baldío transformarlo en un bosque urbano con árboles, es absolutamente radical el cambio, en términos de temperatura, en términos de tener la posibilidad de llegar a un lugar con sombra, de poder regenerar esos suelos. Cambia la calidad de vida de las personas, incluso en lo urbano. O sea, y también hay una pega que hacer de poder restituir bosque en los espacios urbanos. Tenemos una cantidad de cerros islas que son absolutamente posibles de reforestar y transformar en pequeños pulmones verdes que le van a dar un alivio a la temperatura que se genera en Santiago, producto de que
tenemos puro cemento y está todo, digamos, la tierra está bloqueada por el concreto. Entonces, hay mucho por hacer, pero se puede, y cada uno desde su ámbito de acción puede hacer algo, comenzar a hacer reciclaje, hacer compostaje de material orgánico. Hoy día la información está, la tecnología está, y es un tema de voluntad y de conciencia. Eso, importante, eso último que tú decías. Yo leía por aquí algunos de los comentarios, se hacía una crítica, ¿cierto?, ahí al sector privado, que probablemente está muy bien justificada, pero el paradigma actual nos exige finalmente que seamos todos quienes nos pongamos la camiseta, el sector privado, el público, la sociedad civil, y es porque finalmente convivimos todos en este gran ecosistema. Ahí como para dar un ejemplo, ¿cierto? Los terrenos de la precordillera de nuestra región son prácticamente todos terrenos privados. Entonces, si dejamos fuera el privado de estas conversaciones, nos perdemos de muchas oportunidades. Sin ir más lejos, el propio Parque Natural Quebrada de Macul que tenemos en Peñalolén es gracias a una alianza público-privada, ¿cierto?, que nos permite tener abierto y cuidar un espacio importante de bosque esclerófilo de esta zona, y dejarlo en el fondo a disposición, o en el fondo para el disfrute o el beneficio de la comunidad en general. Y lo otro también importante que rescatar, también cómo dentro de la ciudad, ¿cierto?, es muy importante la reforestación. Ahí, como para mencionar también para los que no conocen, en Peñalolén tenemos un programa que se llama Peñalolén Crece Verde, que lo que busca es reforestar las zonas urbanas con árboles nativos, ¿ya? Precisamente porque son árboles que están mejor adaptados, ¿cierto?, a este clima, y requieren, cuando ya están más grandes, menor mantención que los árboles exóticos. Exactamente. Tal cual, si bien crecen menos rápido, nosotros le hay que pedimos tener más paciencia a los vecinos que quieren tener el árbol frondoso con sombra al tiro, pero que tengan paciencia, porque estamos convencidos de que modelos como este traen un beneficio a la larga mucho mayor. Para ir terminando, Victoria, dale, cuéntame. Sí, que solo quería, porque alcancé a leer un par de comentarios, como tocar el tema del agua, porque efectivamente hacían la pregunta, bueno, si plantamos en los cerros, ¿cómo los vamos a regar si hay crisis hídrica y no hay agua? Efectivamente, hoy día el agua es el principal problema, pero hay que entender un concepto que es súper importante, que cuando plantamos árboles estamos plantando agua, cuando plantamos verde estamos plantando agua, estamos inyectándole al sistema mayor posibilidad de recircular el agua. Si tenemos terrenos pelados que no tienen árboles, ahí el agua se pierde, el agua lluvia se pierde, lava el suelo y barre con la capa orgánica del suelo, y finalmente este es un agua que no es aprovechada. Cuando tenemos cobertura vegetal sobre un territorio y llueve, esa lluvia es completamente aprovechada por estos árboles, aparte de que los constituye en su materia y los hace crecer. Las mismas raíces logran penetrar esta agua hacia las napas subterráneas, por lo tanto las napas se nutren de este círculo que significa la lluvia, la evaporación, la lluvia, la evaporación. Entonces, si bien efectivamente un árbol vamos a tener que regarlo, pero cuando es un árbol nativo, requiere muy poquita agua en sus inicios para ayudarlo a establecerse, y posteriormente ya está por sí solo. A diferencia de un exótico que se usa muchas veces en paisajismo, en las áreas verdes, que va a requerir siempre mucha agua, y entonces no hay por dónde perderse que con lo nativo vamos a tener que necesitar menos agua que si hablamos de otro tipo de especie. Exacto. Oye, Victoria, mira, esta es nuestra sección ya final de la entrevista, donde siempre le pedimos a nuestro entrevistado, a nuestro invitado, que pueda recomendar a la gente que nos está viendo, ya sea algún libro, algún documental, una película, algo que quieras recomendarle a la gente que revise, que vea, sobre todo en estos días de pandemia que estamos obligados un poco más a estar encerrados en nuestros hogares. Mira, se me vino a la mente, ¿no? Algo que es súper interesante porque es una experiencia concreta, real, que ocurrió en Brasil. Se llama Sebastián Salgado. Lo buscan en YouTube y va a aparecer. Y él es un fotógrafo que ha viajado por todo el mundo, ha tenido experiencias muy fuertes como fotógrafo en la guerra y en un montón de lugares. Pero él heredó un fundo de 500 hectáreas en Brasil, en unas lomas, en unas montañas, y cuando lo recibió, digamos, o sea, nada, completamente devastado, con un suelo ya absolutamente empobrecido, sobreexplotado por la agricultura, y él
junto a su mujer, se puso en la mente recuperar, regenerar este lugar, y después de 30 años, mírate, un ciclo súper corto, después de 30 años, esas mismas 500 hectáreas hoy día son una selva frondosa, que incluso se ha investigado que ha provocado que en esa región llueva más de lo que llovía antes, que no existieran estas 500 hectáreas de selva. Y es muy bien impactante, y uno ahí en los videos lo ve, hay imágenes, donde termina el límite, digamos, está el cerco, hacia un lado está la selva donde ellos han regenerado, y al otro lado, pelado, y hay fotos de cómo era hace 30 años, y es realmente impactante. Y 500 hectáreas, claro, es gigantesco, pero bueno, vamos, partamos, o sea, puede haber un espacio municipal de 1 hectárea, y podemos ir regenerando. Un cerro como el Cerro de Renca, por ejemplo, ahí hay un terreno municipal de más de 200 hectáreas, que ellos tienen un plan de parque, hemos trabajado mucho con Renca ahí, donde se está regenerando, o toda la precordillera que tenemos acá en la Florida, Peñalolén, La Reina, vamos regenerando, entonces se puede. Ese es como, y la recomendación es eso, Sebastián Salgado, si lo buscan en internet, en YouTube, aparece, una experiencia muy bonita. Súper. Bueno, para todos los que se les pasó algo, quieren revivir después de este programa, va a quedar en Instagram TV y en nuestro canal de YouTube también, Peñalolén Más Verde. Con esto nos despedimos, Victoria. Muchas gracias por participar con nosotros y esperamos reencontrarnos más adelante también. Que estén muy bien. Cuando quieran, felices, muchas gracias, que estén bien. Cuídate. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.